Bueno, bienvenidos sean todos al festival La Caracas que Veo. Este es nuestro primer día y bueno, tenemos unos ponentes maravillosos. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y la iniciativa de esto pasa por pensar en una Caracas prospectiva, en el futuro, en un espacio para pensar y soñar en que el futuro es posible. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo vamos a planificar o repensar lo público, de qué manera podemos construir una ciudad libre, una ciudad más inclusiva, tomando en cuenta las diversidades del día a día. Y bueno, nuevamente, gracias a todos por conectarse el día de hoy. Vamos a contar con la participación de María Luisa. Ella es internacionalista, emprendedora social, fundadora de Resonalia, asesora de ONGs en Venezuela y en Chile. También fue ganadora del premio SETSTED 2017 en la categoría de emprendedores sociales, y vamos a contar también con la participación de un gran amigo con quien he tenido la oportunidad de compartir en diversas ocasiones, Gabriel Domínguez. Él es director general del Instituto Progresista y actualmente está cursando estudios políticos administrativos en la Universidad Central de Venezuela. Así que muchísimas gracias por haber aceptado ser parte de los ponentes en este primer día del festival La Caracas que Veo, un espacio para pensar y soñar en futuro. Bienvenido Mari, bienvenido Gao. Un placer tenerlos aquí. Gracias María Andreina. Gracias a todos por la organización, del interés, en escuchar lo que tenemos que decir, por proponerse este evento tan grande con gente tan especial y tan importante, que me hace sentir bastante honrada por estar acá, ¿no? Y bueno, por la iniciativa. Gracias, Mari. Por cierto, gracias a ti, María Andrés, y a todos los muchachos del equipo que trabajan contigo. Me parece súper fino que en el contexto que tenemos tan pesimista nos demos un espacio para imaginar. Es demasiado necesario poder imaginar porque precisamente son procesos creativos. Esa imaginación nos lleva a poder crear realidades. Tú no puedes crear una realidad que no visualizas. Evidentemente, tienes que visualizarla para poder arrancar a crear. Que al final no sea lo que tú quieres, bueno, eso es otra cosa. Eso es otro elemento. Pero esto es demasiado necesario en el contexto en el que estamos, no solamente por un tema de pandemia, sino también por un tema, digamos que, hasta de autoestima, porque evidentemente todos, por muchas razones, estamos bastante golpeados y es necesario hacer esos ejercicios de creatividad. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, Gao. Y bueno, antes de dar inicio formalmente a la presentación y a todo lo que vamos a discutir esta tertulia, quisiera explicarles tanto a la audiencia como a ustedes la dinámica del día de hoy. Vamos a estar divididos en 3 segmentos. El primer bloque pues va a estar compuesto de 10 minutos para cada uno. Aquí luego les estaré hablando de cómo va a ser la dinámica. En el segundo bloque será un espacio interactivo donde les haré ciertas preguntas y bueno, será bastante fresco. En el tercer segmento, en el tercer bloque, contaremos con la participación de 2 personas de este equipo que planificaron conmigo el festival. Luis Miguel González y Diana Canelón serán las personas que tomen nota de las preguntas que hagan en el chat y luego las leerán y serán los que estarán moderando este espacio. Ahora bien, ya que quedó claro todo esto, ahora sí vamos a dar la bienvenida formalmente. Bienvenidos Mari, bienvenidos Gabo al Festival La Caracas que Veo. Quisiera que compartieran con nosotros su concepto de ciudad y cómo desde Resonalia y desde el Instituto Progresista han repensado lo público, así como el eslogan de este espacio. ¿Cómo han repensado lo público desde sus organizaciones? ¿Cuál sería su propuesta, pues, para lograr una ciudad libre e inclusiva? Verdaderamente libre y verdaderamente inclusiva. Quisiera que, bueno, Mari nos hable un poco desde su experiencia, tanto personal y en las otras organizaciones que ha participado, y sobre todo desde Resonalia. Adelante, Mari. Todo tuyo. ¿Puedo pasar la presentación en este momento, María Andreina? Sí, María, adelante. Disculpen, es que se me perdió un poco la señal en un momento. Ok.
Yo preparamos una presentación que espero poder ser bastante breve, para hablarles un poco sobre la experiencia y la reflexión que hemos estado llevando a cabo yo y mis compañeros de la organización desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Yo vengo de un activismo desde más o menos el 2011, reflexionando acerca del transporte, el transporte público y la movilidad suave con el colectivo Bicimamis Caracas, y eso me ha dado como una perspectiva bien interesante respecto al transporte, y desde hace algunos años que me he venido topando con el concepto de urbanismo feminista, pues siento que ha ido engranando de una manera bien interesante estos diferentes mundos de trabajo por la ciudad y por la movilidad, específicamente en las mujeres, ¿no? En este sentido, quería compartir mi visión de la ciudad libre e inclusiva, que tiene que ver más con preguntas que me estoy haciendo y que quisiera poner también como al servicio de ustedes que ejercen roles de liderazgo, que están vinculados en esquemas de planificación participativa, y bueno, en general repensando y participando en lo público, ¿no? ¿Hasta ahora me escuchan? Que no puedo ver la pantalla. Sí, sí. Sí, Mari, perfecto. Perfecto. Bueno, yo quería como comenzar preguntándonos, sin olvidar el marco en el que estamos, ¿no? Como había dicho bien Gabo y como ya dijo María Andreina, estar planteándonos este espacio de reflexión en este contexto de pandemia es como diría Agamben, como el pensamiento en este momento se convierte en un acto, una lucha contra la desesperanza, ¿no? Quisiera entonces, bueno, como problematizar acerca de la pandemia y cómo comenzamos a vivirla, ¿no? Como con esta especie de fantasía medio romántica acerca de las calles vacías, y en lo que eso fue mutando respecto a nuestra reflexión de nuestro espacio y del espacio, o sea, de nuestro espacio, digamos, más cercano, de nuestra casa y de nuestro barrio, y respecto también a esta fantasía, ¿no? A esta fantasía de una ciudad como pareciera sin problemas. No es, por supuesto, lo mismo pasar o vivir una pandemia en Colinas de Bellomonte, en un penthouse con una terraza, que vivir la pandemia probablemente en San Blas de Petare, ¿no? Y creo que la conjunción de las diferentes crisis de la pandemia como un elemento que irrumpe en el mundo, que nos ha tocado vivir a todos, y la emergencia humanitaria compleja. Y lo que ha significado esto, esta reinterpretación de la crisis para todos, en el sentido de que esta imagen que podemos ver ahí es una imagen que de pronto en las zonas populares no se nos haría difícil de concebir antes de la pandemia, porque conocemos las dificultades que viven nuestras zonas populares, pero que ahora la estamos viviendo la mayoría de los venezolanos dentro de nuestros hogares, independientemente de dónde estemos ubicados, ¿no? En ese sentido, como que la reflexión de la crisis y de lo que implican nuestros territorios, y la reflexión acerca del hogar, se ha vuelto, yo creo que más compleja y más compartida, porque creo que hemos podido pasar de diferentes ámbitos de reflexión que pasan, por supuesto, por nuestro cuerpo, por nuestro hogar y por nuestros barrios y nuestras zonas más cercanas, ¿no? Entonces yo quisiera, como en función a estas imágenes que les acabo de mostrar, y pensando en nuestra ciudad que queremos tanto, compartirles esta cita. Entonces, José Roberto Duque, en Caracas Gráfica, dice que Caracas está dividida en este y oeste.
Esta es una convención social, política y cultural no impuesta por la academia ni por los poderes constituidos, sino asumida colectivamente en un ejercicio de intuición. Entonces quisiera aquí hacer con ustedes como un primer acuerdo donde, digamos, sentemos un punto de partida desde donde ver nuestra ciudad no como una cosa espontánea, sino, digamos, con una división y con una organización que responde a no solamente elementos geográficos, sino a rasgos sociales, económicos y culturales. Esto lo podemos ser sensibles a que la economía, la clase, puede influir en cómo está distribuida nuestra ciudad. Entonces, pensamos como un Petare puedes tener muchísimo más cosas en común que Katia, con Katia, que con la misma Urbina que está tan cerca y en el mismo municipio, ¿no? Entonces, con este primer acuerdo como de cómo las ciudades se configuran, quisiera agregar como otros elementos que han sido los que hemos estado trabajando desde la organización desde hace ya varios años, y uno de ellos es la violencia. Digamos, cómo lo público se ha venido configurando, no solamente en estos términos de geográficos y de clases y económicos, sino también en, digamos, lo simbólico que puede ser la violencia y lo estructural también, que tiene que ver con el diseño. Me refiero a lo material, a que tiene que ver con el diseño y la configuración de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, estos ejemplos que les voy a mostrar tienen que ver con una encuesta que hicimos, la primera iteración en el 2018 sobre violencia en el espacio público. Y he elegido estos dos ejemplos porque me parecen bien interesantes. Uno, porque ocurre en el seno como de una reunión de un partido político, que es este primero, que dice, conozco una persona y cuando fui a saludar, me dijo al oído que la licra que tenía hacía que se me marcara una buena cuca, en palabras dichas por la persona acosadora, ¿no? Esta es como una expresión de violencia que ocurre específicamente en las mujeres con el acoso callejero, ¿no? Y luego un segundo testimonio que tiene que ver con una experiencia de una niña. En este momento la persona que escribe el testimonio relata esa experiencia que sucedió hace ya varios años y comenta cómo fue víctima de acoso y de casi violación cerca de su escuela, mientras estaba en tránsito para esperar a sus padres que llegaran a buscarlas, ¿no? Supe que el señor alquilaba el teléfono y un día necesité hacer una llamada. Fui a la bodega y llamé. Cuando colgué, ese hombre me dijo que pasara y que esperara a que me buscaran allí dentro. Le dije que no, pero él insistió y pasé. Me llevó una salita dividida del espacio de la bodega y me tocó. Me dijo que me quitara la ropa y que lo tocara. De repente otro señor tocó en la bodega para que me atendieran y él salió. Yo lo aproveché y me puse la ropa que me había quitado. Me senté y a los pocos minutos de allí me buscaron. En ambas ocasiones, ninguna de las mujeres aquí que reportan denunció el acoso. Y es como lo que quiero que piensen que ocurre en el mundo de lo simbólico, ¿no? Uno, por miedo que los padres pudieran pensar mal de ella, pudieran sentirse mal, y otro en el mundo de lo simbólico igual, donde decir o reclamar en el seno de un partido político tenía consecuencias. Esto como que es un caso bastante común, ¿no? Estamos como bastante acostumbrados a pensar en eso, a aceptar el acoso callejero ahora como algo malo, ¿no? Bueno, muchos como algo malo, pero aún así exponiéndonos las mujeres todos los días a que eso suceda. Entonces, otra cosa que hemos estado explorando ha sido, en el campo también de lo simbólico, lo que ha tenido que ver con el diseño, ¿no? Y a mí me gusta como plantear este ejercicio de hacer reflexionar a las mujeres y a los hombres diferenciadamente sobre cómo es su experiencia en el baño público. Usualmente, ahora que no tenemos tiempo un poco, ¿sí? ¿Aló? Adelante, Mari. Ajá, que no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría que se tomaran un momento y de pronto escribir en el chat qué ha sido
cómo ha sido su experiencia en el baño público, si alguna vez se han preguntado esto. Y lo traigo a colación porque el baño público es un elemento bien interesante de violencia, digamos, en el diseño y de violencia también en lo simbólico. Los baños públicos están construidos para las mujeres muchísimas veces de una manera tan poco sensible, ¿no? a lo que hacemos nosotras allí y a cómo nos manejamos en esos baños, que es una experiencia que resulta muy incómoda, y pueden hacer el ejercicio de preguntárselo desde una niña pequeña hasta una señora mayor, ¿no? Como haciendo el cambio generacional. Entonces, ¿por qué traigo a estas dos, digamos, variables de la violencia en el mundo de lo simbólico y de lo concreto? Es que la violencia en este sentido implica o tiene unas implicaciones también para el diseño de las ciudades y para la experiencia de lo público. No solamente para las mujeres, en este caso es un ejemplo de las mujeres, pero también para jóvenes, para personas con discapacidad, para personas que pertenezcan a la comunidad LGBT, para personas, por supuesto, negras, indígenas y con cualquier otro rasgo racial característico, ¿no? Y entonces quiero hacer otro acuerdo con ustedes, que es, digamos, acordar que también el género puede ser un factor de configuración en las ciudades. Y esto lo traigo a colación precisamente por la perspectiva que nos ha dado el urbanismo feminista en el análisis de las ciudades. ¿Y qué dice el urbanismo feminista? Pues que existe una planificación, que la configuración urbana, así como hemos visto que la reflexión entre este y oeste parece intuitiva, no es neutra. La configuración urbana tiene unas características de planificación y de diseño que priorizan algunas actividades sobre otras y marginan unas actividades sobre otras. Estas actividades tienen que ver con la producción, las que son priorizadas, ¿no? Entonces, en ese acuerdo, como agregar esa otra capa que tiene que ver con el género y con los sistemas de dominación. Los diferentes sistemas que se relacionan. Los espacios públicos no solo contienen y expresan relaciones de dominación entre los géneros, sino múltiples dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas. Agrego esto un poco como para sumar a una reflexión como más grande de la ciudad, ¿no? De esta ciudad en la que vivimos. Entonces, la ciudad que yo veo, la ciudad que yo quiero, la veo en relación y la veo ahorita como mucho más sensible, como mucho más posible, ¿no? Con cómo nosotros posicionamos en igualdad de condiciones lo que sucede en el mundo productivo y lo que sucede en el mundo reproductivo. Es decir, lo que sucede ahorita en nuestras ciudades y cómo están configuradas, y lo que sucede en otra capa de ciudad que tiene que ver con lo que sucede para poder sostener, cuidar y reproducir lo que sucede en la ciudad. A raíz de estas, digamos, reflexiones, nosotros hemos desarrollado un programa que tenemos ya más o menos un año en iteraciones, que se llama Más Ciudad para las Mujeres. Esta experiencia de Más Ciudad para las Mujeres es una experiencia de auditoría del espacio público que combina unos elementos que están aquí abajo, que pueden ver con la cartografía social como, digamos, variables que nos permiten identificar y construir criterios acerca de cómo están diseñados los espacios. Entonces, en Más Ciudad para las Mujeres nos enfocamos en abordar los elementos de proximidad, diversidad, representatividad, vitalidad y autonomía dentro de los espacios públicos, con grupos de mujeres y mixtos. ¿Qué nos hemos dado cuenta en estos espacios, ¿no? Mezclando estos dos mundos, el urbanismo feminista con el mundo de la cartografía social, que las mujeres, no nada más teóricamente, sino a nivel práctico, tienen un conocimiento importantísimo que dar acerca de la experiencia de la ciudad. ¿Y por qué tienen este conocimiento importantísimo que dar? Porque las mujeres, como reproductoras y cuidadoras, tienen, además de la perspectiva femenina,
digamos, una sensibilidad acerca de la perspectiva de los niños, de los ancianos, de los discapacitados, etcétera, ¿no? Estos son los resultados de algunos ejercicios de cartografía social que hemos hecho posterior a los talleres, donde se identifican espacios como de acción, espacios donde hay discriminación, y bueno, creo que podríamos profundizar en eso luego, ¿no? Como reflexión dentro de la pandemia, quisiera traer un poco lo importante que es este momento histórico para reflexionar acerca de las escalas en las que nos ubicamos. Y esto tiene que ver con la escala de nuestro cuerpo, que es un espacio sobre el que queremos decidir las mujeres, sobre nuestro hogar, que es una cosa que ahorita en confinamiento nos ha traído una reflexión y unas complejidades respecto a lo que significa el mundo de los cuidados, y sobre nuestros barrios y lo bueno o no, lo fácil o no que es vivir en nuestros barrios. Para esto quisiera, digamos, como traer a la mesa un concepto que es el de la ética del cuidado, ¿no? Que creo que es una de las cosas de la reflexión de la pandemia que me hace sentir más optimismo y que veo preciso compartir con ustedes, en el sentido de que al momento de que nosotros hemos estado pasando y conviviendo tanto en las complejidades de lo que significa el hogar y el cuidado, podemos encontrar cómo la ciudad futura o la ciudad equitativa y la ciudad justa va a requerir de nosotras y de nosotros digamos, una resignificación del contexto, de las particularidades, de lo que significa producir y mantener un espacio público, ¿no? Como el cuidado, que ha sido una cosa exclusiva de las mujeres, ha estado ahora en tela de juicio, y se ha visto la relevancia que tiene la configuración espacial en esquemas como estos de emergencia de la pandemia, pero también en esquemas como los de la emergencia humanitaria compleja y de la crisis de servicios que tenemos, cómo nuestros hogares facilitan o dificultan ciertas actividades que son esenciales para la vida. Y lo esencial para la vida, a pesar de que el aspecto económico y productivo es sumamente importante, es una cosa de la cual no podemos escapar, no podemos salir. Este aspecto esencial a la vida, esta reflexión acerca de nuestros espacios, ha estado ligada y vinculada a las mujeres, y yo creo que es hora y es importante para una ciudad futura poder compartir esta perspectiva del cuidado, pero también reflexionar acerca de cómo el género es un factor importantísimo en el diseño y la construcción de nuestros espacios. Y eso como una reflexión a nuestras organizaciones, a donde hacemos vida, donde hacemos liderazgo, y a las actividades que nos vayamos a proponer hacer. ¿Esto por qué? Porque la interseccionalidad, porque pensar en la diversidad de cuerpos, en la diversidad de necesidades, en la diversidad de aspectos, nos permite a nosotros pasar de discursos como las mujeres no manejan bicicleta porque no les gusta sudar, y el enfoque de género nos permite pasar de discursos a las mujeres se mueven así porque tienen estas labores de cuidado que hacer y necesitan esto y lo otro diferente a cómo los hombres se mueven, a cómo los hombres viven para poder hacer las labores que tienen que hacer, ¿no? En este momento nosotros vivimos una sociedad injustísima, no solamente por el contexto político en el que estamos, sino también por cómo ha sido diseñada y ha sido pensada. Esto como respuesta a un progreso marcado por el cemento y por el petróleo. Como reflexión final me gustaría como poner digamos, a su análisis, a su cuestionamiento, cómo esta pandemia ha sido una habilitadora y un puente para que los hombres también puedan reflexionar acerca de estas cosas esenciales de la vida, y para que todos podamos ponernos más o menos en el mismo
plano, ¿no? Esta cita de Rita Segato, que dice que el gran aspecto democrático de la pandemia es su gran elección para aquellos que creen que es posible controlar el destino. Muestra la grandeza de la libertad en el sentido mayor de la libertad, que es la incerteza. Esto ustedes como personas que hacen vida en partidos políticos o que tienen liderazgo, me parece importantísimo compartírselos porque creo que ha puesto en evidencia, junto con la emergencia humanitaria, cómo hay prioridades que tienen que ser atendidas y que no pueden ser olvidadas, ¿no? Y que en esa reflexión de lo prioritario real, que de pronto no es necesariamente lo productivo, estará un poco como garantizado el futuro y delineada esa democracia que queremos tener a futuro. Creo que esa reflexión es súper necesaria para poder evitar que esta brujulita, al contrario de la gasolina, aumente. Y bueno, creo que ya eso es todo. Me disculpen que me extendí. Gracias, Mari. Bueno, muy reflexiva tu presentación. Sin duda, durante años, bueno, nos hemos adaptado a un modelo excluyente, que no considera o considera muy poco las diversidades. Y bueno, sin duda la perspectiva de ciudad y las experiencias urbanas, tanto de hombres, mujeres, personas con discapacidad, entre otros, es diferente y hay que diseñar una ciudad más incluyente. Y bueno, para eso estamos aquí, para discutir sobre esa nueva visión de ciudad. Ahora me gustaría que Gabo nos des tu perspectiva de ciudad, cómo hacer una ciudad más libre, más inclusiva, desde qué enfoque lo han hablado en el Instituto Progresista. Bueno, muchas gracias, María André. Yo quiero como que hacer de este proceso un proceso más de reflexión y muy orientado a lo que realmente nos trae acá. Y lo que nos trae acá fundamentalmente en cuanto a la Caracas que veo es el aniversario de la ciudad. El hecho de que sea el aniversario de la ciudad nos obliga a pensar, a replantearnos muchísimas cosas. Y es ese replanteamiento el que, digamos, nos obliga acá. Tú mencionaste una cita inicialmente que era sobre Caracas este y oeste, sobre todo en el sentido socioeconómico. Pero en el sentido socioeconómico eso condiciona algunas cosas en la cabeza y me recuerda mucho al video de Me iría demasiado, ¿no? Que el muchacho habla del este, cuando realmente se está refiriendo al sur del sur, al sureste del sur, ¿no? O sea, y como el tema socioeconómico muchas veces no, siempre se impone y termina condicionando todo lo demás. Cuando la ciudad realmente tiene un eje norte-sur que precisamente por tener en la cabeza un lenguaje de este-oeste, no pensamos mucho en el sur-sur y en las conexiones sur-sur, lo cual limita muchísimo el crecimiento económico de la ciudad, el desarrollo de la ciudad como una idea. Cuando uno evalúa otras ciudades, se da cuenta que las ciudades urbanísticamente son anillos, ¿no? Son el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo, y se va moviendo como un gran círculo. Aquí no, aquí es como una especie de una letra E acostada. Está el norte y están los ejes que dan hacia el sur. Eso hace que evidentemente toda la construcción de lo económico y lo social sea completamente distinto y nos obliga a pensar algo que yo quiero aprovechar para utilizar mucho el lenguaje, ¿no? En su momento, cuando tú estudias otro idioma, estás abriéndote a un universo de cosas completamente nuevas. Y yo siempre hago la utilización de lo rico que puede ser cuando nosotros caemos muy en cuenta de esos elementos del lenguaje con el tema del ser y el estar. No, una cosa es ser algo y otra cosa es estar de una forma. Esa diferenciación no la tienen en el inglés, entonces yo siempre he pensado que Caracas es hermosa aunque esté vuelta verga. Son dos elementos distintos que cuando lo asumes es mucho más fácil pasar a un proceso creativo, pasar a un proceso de planificación, pasar a un proceso de acción, a cuando ya partes de que la ciudad es algo, entonces ya cuando es algo ya no lo puedes modificar. Y lo hago para que también juguemos un poco con esto en nuestras vidas, ¿no? Y no solamente en nuestras vidas y en lo público, sobre todo hacia lo público, porque que algo sea, que algo esté, no significa que algo sea, porque es algo que es en sí mismo modificable. Y esto me recuerda a, otra vez, estudiando idiomas, cuando yo estaba estudiando portugués, me
a ver, el portugués y el castellano son muy similares, y recuerdo que en una conversación que tuve con una profesora que era brasilera, ella me dijo, estoy con hambre, ¿no? Entonces eso me chocó porque lo dijo en español, pero me chocó porque ella lo dice, normalmente dice en portugués, estoy con hambre, cuando uno normalmente dice que tiene hambre. Entonces, cuando piensas tengo, estoy, soy, empiezas a darte cuenta de esto, de esos detalles del lenguaje, te das cuenta que la posibilidad de modificar las realidades es mucho mayor y empiezas a ver el vaso un poco medio lleno. Y a ver, la realidad está, otra vez vamos a los verbos, está muy mal, pero cuando empezamos a cambiar los verbos, es mucho más fácil pensar en nuevas realidades y pensar en cómo modificarlas. Y a eso voy, sobre todo con la idea de la Caracas que veo. Hay ciertas cosas que son inminentes dentro de lo que es la dinámica social, política y económica de Venezuela, y en este caso más aún de Caracas. Hay cosas que son inminentes, como lo es, por ejemplo, ya la enviabilidad del petróleo gratis ya no existe, ya eso no pasa, no va a pasar, esa época no va a volver. Siendo así la realidad, ¿ok? Entonces nos obliga a pensar en cosas como la movilidad urbana, el transporte público, cómo es hoy y cómo debe ser, cómo va a ser, cómo tiene que ser. Ojo, esto es independientemente de que tengamos un contexto dictatorial o no. Esa realidad del petróleo gratis se acabó, eso no va a volver. Esto nos obliga a pensar entonces que quizás eso que nosotros teníamos en nuestra cabeza de este a oeste nos obligue a repensar un poco más el norte-sur, el sur-sur, esas conexiones que hacen que sea más fácil o más difícil movernos dentro de la ciudad. Y por eso es que yo hablo de, en ese sentido, quería orientarlo de la Caracas que veo hacia allá. La Caracas que veo va a ser más funcional, pero no porque un gobierno u otro lo quiera, es que porque la realidad no se puede negar, la realidad te va a bofetear, la realidad está ahí para ser real, ¿ok? Está para ser, fíjense. Otra vez, quiero jugar con eso recurrentemente para poder ampliar un poco la perspectiva. ¿Y qué está pasando? Lo podemos ver ahorita en todos lados. Yo siempre he pensado que en ese sentido la economía, como siempre se impone, y la economía de mercado se impone mucho más, el capitalismo siempre termina ganando. Y siempre va un par de pasos más adelante de lo que puede ir cualquier gobierno. Eso siempre va a ser así porque son unas dinámicas de oferta, demanda, servicios. Y en estos días yo estuve conversando, lo puse en mis redes como manera de poder jugar un poco con la cabeza de la gente, incluyéndome. Y empezamos a ver parqueaderos de bicicletas en Farmatodo. O sea, Farmatodo fue un pasito más allá. Empezó a darse cuenta que había muchos servicios de delivery y había muchos clientes que estaban empezando a llegar en bicicleta. ¿Por qué? Porque el petróleo gratis se acabó, porque la gasolina gratis se acabó. Y empezaron a darse cuenta que tenían unos clientes que ocupaban un espacio y que pasaban un tiempo adentro y que gastaban dinero adentro. Entonces, Farmatodo picó adelante y dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner aquí nuestros parqueaderos de bicicleta en este espacio que delimitamos y ya lo he visto ya en 4 Farmatodos. ¿Qué nos dice eso? Que la ciudad ya empezó a moverse hacia allá, aunque el mundo político no se haya movido todavía del todo hacia allá. Y justamente hacia allá, aunque suene redundante, pero no es la idea, es que quiero que empecemos a imaginarnos las cosas. Yo hablo de la bicicleta porque empecé a utilizarla en su momento a manera de entrenamiento para tener moto. Yo empecé a utilizarla porque me había comprado una moto y quería empezar a aprender un poco en la dinámica de 2 ruedas dentro de la ciudad. Evidentemente encontré diferencias, evidentemente encontré cosas que no eran lo que yo creía, entonces eso también obliga a las personas a abrir la mente, porque cuando tú te imaginas algo y te das cuenta que cuando lo llevas al ejercicio de las cosas, no es necesariamente como tú creías. Y en ese sentido el tema de la cartografía social y el urbanismo feminista es una buena idea sobre eso, pero también en cuanto al tema de la movilidad. Yo hace un tiempo conversaba con una persona que vive en el este de la ciudad, no en el este social, sino en el este geográfico, vive hacia la California, y me decía que era dificilísimo llegar a la UCB en bicicleta. Y era como que, amiga, pero todo, o sea, todo eso es plano. Si tú me dices que en cualquier caso, que tú vives en Caricuao, pues bueno, ya la cosa es más complicada. Pero eso, ¿por qué esa persona pensaba así? ¿Ok? Y ahí es donde viene el tema. Porque estaba acostumbrada a moverse normalmente en carro. Entonces, cuando piensas en carro, pasar a otro idioma
a otro idioma de movilidad, a otro idioma de política, te cuesta, pero justamente quise jugar con este tema de los verbos, con el ser y el estar, para darnos cuenta que a veces nuestro propio lenguaje puede ser un obstáculo, y yo veo que en la medida que empecemos a licuar, ¿no? A hacer un poco más líquido el uso del lenguaje y ampliarlo, empezamos a ver que la posibilidad de crear otras realidades políticas no solamente es latente, sino que es inminente. Y sobre esa inminencia creo que es hacia donde nos tenemos que mover, y sobre todo hacia donde se tienen que mover los liderazgos emergentes juveniles, como el caso de María Reina, que me llama para esto, que me dice, bueno, vamos a empezar a pensar un poco en esto, pero es que ese pensamiento lo tenemos que dar los que estamos un poco mayores para empezar a romper un poquito las puertas, pero lo tienen que empezar a dar también los que vienen más atrás y darse cuenta de qué tienen, qué son y dónde están. Porque en la medida que sepamos qué tenemos, quiénes somos y dónde estamos como sociedad, como individuos, como organizaciones, es justamente en la medida en que podemos transformar lo público y hacerlo público mucho más sostenible y mucho más eficiente. La sostenibilidad va con la idea de que puedas sostener una actividad a lo largo del tiempo. Hoy, la sostenibilidad del transporte de gasolina, como lo teníamos, de esa idea de gasolina gratis, como la teníamos, de prender el carro para ir a comprar pan a 3 cuadras, se murió. Habiendo muerto esto, ha nacido otra ciudad que no parte de un punto chévere, parte de un punto miserable como el que conocemos que está la ciudad. Pero eso, está, no es. Y el diferenciar el ser y el estar depende de ustedes, y es a lo que vamos a empezar a conversar en un ratico. Ya estoy listo. Buenísimo, Gabo. Sin duda, bueno, tu intervención también nos hace reflexionar bastante sobre en dónde estamos y hacia dónde vamos y qué queremos. La ciudad ha cambiado su dinámica y que la político ha quedado atrás. Parece ser eso, que no nos hemos adaptado a todo lo que nos ha ofrecido la ciudad, y sin duda hay que montarse en la ola de lo que estamos para lo que queremos. Ahora yo quiero que me digan brevemente, antes de pasar al segundo segmento y hacer un poco más interactivo, ¿en qué momento ustedes han considerado que ha habido esta ruptura en sus experiencias personales, en sus experiencias urbanas, en las que se han sentido libres? O sea, más allá de la hostilidad, más allá bueno, de todo lo que están comentando sobre Caracas, ¿en qué momento, pensando lo público, pensando que, si bien es cierto, estamos viviendo en una dinámica bastante álgida y compleja, ¿en qué momento ustedes han vivido una experiencia o un momento, o un lugar, un espacio, donde se hayan sentido libres, o que han creado para lograr esa libertad desde sus organizaciones, tanto desde el Instituto Progresista o desde Resonalia o desde cualquier proyecto? Quiero que me hablen un poco de la libertad. No sé quién quiera iniciar. Bueno, Mari. Yo, si quieres, comienzo yo. Sí, sí, adelante. Bueno, yo, fíjate, o sea, digamos como que yo me manejo un poco con el concepto de libertad como el concepto de poder hacer, ¿no? Poder, digamos, concretar lo que yo me propongo en el espacio o en los espacios donde estoy. Siendo así, pues, digamos como que la libertad es una cosa medio difícil de decir aquí en este contexto en el que estamos, pero me genera una sensación bien chévere, como de optimismo, la reflexión acerca de la ciudad en este contexto de emergencia humanitaria. Y me genera este optimismo, no porque sea ciega a la complejidad de lo que está sucediendo, sino porque hay en el potencial trabajo de reconstrucción, que es hacia donde estamos apuntando todos, una vez superada la emergencia. Si nosotros hemos construido capacidades de reflexión, capacidades digamos, de cómo nosotros vemos la ciudad, cómo nosotros vemos lo público, y nosotros nos hemos expuesto a ese trabajo de reflexionar y lo hemos hecho con éxito,
creo que hay digamos, un horizonte bien optimista adelante, porque podemos ser ciudadanos o líderes políticos o líderes sociales, contraparte de un diálogo que nos requiere a todos, de un diálogo que requiere la participación de todos. Entonces, en ese sentido, siento que, digamos, las ruinas sobre las que estamos parados en muchísimos sentidos son una gran oportunidad si las sabemos aprovechar, sí, como de manera bastante inteligente. Ok, bueno, ahí ¿cuándo me he sentido libre? Bueno, yo me he sentido libre cuando siento que la calle es mía. Cuando la calle es mía, me siento libre de poder ser y hacer. En ese sentido, creo que una experiencia inigualable e inmejorable que tuvo la ciudad fue esa competencia virtuosa que hubo entre la ruta del casco y por el medio de la calle hace unos 8 años atrás, más o menos, en donde la cultura tomaba la calle y en ese sentido es importante ir a un reto, ¿no? Porque es un reto complicado, porque la única forma de que la calle sea socialmente hábil de noche es que tú la tomes, pero tú no la quieres tomar porque te da miedo. Entonces, es un poco de confrontar los miedos y poder aproximarnos a lo que realmente queremos. Esos son los momentos que yo más libre me he sentido, cuando yo siento que puedo moverme en la calle a cualquier hora, de cualquier forma. Y, por cierto, los momentos donde me sentí más libre era peatón, ¿no? Yo ahora es que tengo moto y en algún momento tuve carro, pero los momentos donde me sentía más libre era ese. Pero claro, me sentía libre en la medida de que yo tenía una iluminación, de que yo podía tomar el metro y sentirme seguro para llegar después a mi casa. Ahí, en el movimiento, es donde en una ciudad está la libertad. Hay algo muy importante que leí por aquí, por el chat, que preguntaban sobre el movimiento y la bici o no la bici. Es que fíjense, el tema con la bicicleta o no bicicleta, con la moto o no moto, con el peatón o el carro, no es que sea una cosa o la otra. No, el error está en pensar que es una u otra, es que tiene que ser una y otra. Es una complementariedad la que eso se permite. Algo que cuando uno llega a salir del país te choca, a mí me chocó en su momento muchísimo, fue ver que la gente se montaba con una bicicleta en el autobús. Yo decía, ¿qué locura es esta? Pero, claro, cuando te das cuenta que el medio del autobús es un espacio para poner la bicicleta, ahí es donde todo empezaba a tener sentido. Porque claro, si tú te mueves en el 80% de tus actividades económicas, las haces en el norte de la ciudad, pero vives en Caricuao, pero resulta que el autobús para Caricuao tiene un lugar para poner la bicicleta, empiezas a darte cuenta como que, hey, esto como que sí es viable, como que sí es posible. Y empiezas a darte cuenta que es un tema de complementariedad. Y eso no es algo que tenemos que ir a Noruega para que ocurra. Eso lo vemos en Colombia, que está aquí al lado. Eso lo vemos en Chile, eso lo vemos en Ecuador. O sea, son realidades que la condición económica ha modificado la forma en la que pensamos en realidad de una cosa. La condición económica, el petróleo gratis, la gasolina gratis. Esa idea modificó todo lo demás. En ningún país del mundo nadie prende el carro para ir a comprar pan. No existe. ¿Por qué? Porque eso es plata. Entonces, esa complementariedad es lo que nos obliga es lo que genera realmente libertad, que tú puedas decidir si vas caminando, si vas en bici, si vas en carro, ahí, justamente ahí en la movilidad, es donde cuando una ciudad, el individuo se puede sentir libre. Marianina, no sé si puedo hacer un comentario que me parece bien importante en relación a lo que dice Gabo, que creo que sí, la movilidad en sí misma es como un universo súper complejo donde uno puede pasar muchísimo tiempo hablando, ¿no? Pero la libertad probablemente para una mujer, en diferencia de un hombre, en la ciudad es una experiencia que se vive de manera distinta. Y con esto, ¿qué quiero decir? O sea, como que lo que venía hablándoles un poco del enfoque de género tiene que ver con que no es ser sensible nada más a que a las mujeres vamos asustadas por la calle, salimos menos de noche y tratamos de no, digamos, no estar en el espacio público, sino ir de un sitio a otro, ¿no? Ese tránsito se nos hace delicado. Es también reflexionar acerca de que el espacio público, la vida pública tiene unas consecuencias también graves para los hombres, porque digamos, a nosotros nos violan, pero los mayores índices de mortalidad los tienen los hombres en ese sentido, ¿no? Entonces, la libertad es una experiencia que se vive de maneras distintas y creo que está, en mi caso, para mí, llena como de diferentes intersecciones y variables para yo poder decir que estoy viviendo una experiencia donde me siento libre, ¿no?
una cosa que me preocupa a mí de estas reflexiones que estamos teniendo es cómo y de qué manera podemos sostenerlas a futuro. Nosotros estamos hablando ahorita en el medio de una pandemia, en el medio de una emergencia humanitaria compleja, pero las condiciones pueden cambiar. O sea, el petróleo puede subir, o sea, digamos, yo no soy maestra de la prospectiva, pero quiero decir que como las condiciones cambian, las reflexiones a veces dejan de ser. Y lo que quiero traer como, digamos, relevancia es que si nosotros queremos construir una ciudad equitativa, una ciudad más justa, nosotros tenemos que construir espacios de reflexión y de representación que no sean nosotros desde nuestros privilegios. O sea, nosotros todos somos personas capacitadas, nosotros nos podemos movernos, no tenemos ningún tipo de diversidad funcional, vemos, nos movemos, escribimos, o sea, digamos, hay como todo un acceso a esa libertad que hay que complejizar, que hay que darle contenido, que no es la libertad para nosotros dos. Ok, quisiera que ahora me comentaran sobre qué valor agregado o qué aporte diferente ofrece sus organizaciones, ofrece tanto el Instituto Progresista como Resonalia para la calle, para la convivencia, para el día a día, para los puntos de encuentro. O sea, ¿qué están planificando o cuál es el elemento diferenciador entre sus organizaciones que requerimos al rediseño del espacio público, de la calle y de la ciudad? Bueno, yo pienso que en este punto para mí ha sido como dotar de cualquier tipo de reflexión de la mayor cantidad de puntos de vista posibles, ¿no? Eso me parece que es una oportunidad y es un acto político bien importante, porque creo que nosotros a veces, ojo, no quiero decir con esto que somos la mejor organización del mundo, es un esfuerzo consciente, ¿no? No es una vaina que ocurre. Y es que nosotros a veces en nuestras organizaciones, en nuestros espacios de acción, de trabajo, de liderazgo, pensamos que estamos incluyendo, pensamos que estamos hablando en diversidad y usualmente no tenemos prácticas que acompañen a eso. Entonces, bueno, vamos a hablar de diversidad funcional y vamos a hablar de discapacidad. Vamos a hablar con una persona que tiene discapacidad y que conoce cómo es que se mueve en el espacio o cómo no se mueve en el espacio, ¿no? Y esa reflexión pasa también por una revisión de los privilegios, por una revisión de, bueno, cómo es el mundo popular en relación a cómo yo vivo en esta ciudad, en este espacio de la ciudad que es diferente, o cómo es el mundo rural, en fin, o cómo es la movilidad para ti o para mí. Para ti que eres madre o para mí que yo soy abuela y que hago ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tratar de integrar la mayor cantidad de puntos de vista posibles y hacer posible o articular reflexiones dentro del espacio público. O sea, que estas reflexiones sean una construcción de capacidades en los ciudadanos que puedan ser luego interlocutores de personas que estén ejerciendo cargos de elección popular o cargos en sus localidades, municipios o parroquias. O sea, no es lo mismo que yo llegue y te diga, necesitamos unos bancos, a que yo llegue y te diga, aquí está todo el análisis que nosotros hemos hecho o toda la revisión ciudadana que hemos hecho de lo que necesitamos y lo que esperamos que la comunidad tenga, ¿no? Eso. Adelante, Mau. Bueno, a ver, en gran medida, algo que mencionaba María Luisa era la creación del espacio público, ¿no? Y el espacio público, a ver, tiene como dos elementos, el espacio físico y el espacio filosófico. O sea, el espacio físico, donde tú puedes ir perfectamente a manejar bicicleta, puedes ir a que los niños jueguen pelota, puedes ir simplemente a leer un libro, o el espacio filosófico como un ágora, como un espacio de discusión política y de discusión de lo público. Ahí, en ese sentido, por la naturaleza del Instituto Progresista, hemos buscado generar espacios precisamente para la discusión de lo público en espacios normales. Entonces hemos ayudado un poco a crear esos ágoras de discusión y de reflexión sobre cosas que son mucho más conceptuales, que normalmente no están en el día a día porque lo urgente suele comerse lo importante. Y aquí hay algo que yo creo que es un reto de, vamos a decir que de la actualidad reciente, y es que lo que
que planteaba María Luisa sobre los privilegios, pero hasta qué punto es privilegio o hasta qué punto sencillamente son condiciones. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, y yo pasé por ahí, yo pasé por ese péndulo, ¿no? O sea, por el péndulo de romantización de cosas al péndulo al otro lado de satanización de cosas. Es decir, mucho se habla, por ejemplo, de la romantización de la pobreza, pero también se habla de la satanización de la abundancia. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Por qué tiene que ser antagónico? O sea, ¿por qué tengo que sentir, por qué alguien tiene que sentirse mal por ser quien es? Me explico. Independientemente de cómo sea. Fíjense que no estoy hablando ni de género, ni de raza, ni de condición social. Nadie tiene que sentirse mal por ser quien es. Entonces ahí viene un tema de satanización, igualito de romantización. No se pueden romantizar cosas solamente por el hecho de que está en una posición o buena o mala, o vulnerable o privilegiada. Eso es parte incluso de la discusión. Porque ¿qué puede ser privilegio o no? Es complicado. O sea, porque se puede entrar en una vorágine en donde no se construye, sino sencillamente hay un tema de confrontación permanente y nada se construye sobre la confrontación. O sea, solamente con los acuerdos se construye. Entonces, buscar también separar la paja del trigo es importantísimo y es parte de lo que intentamos hacer y por eso nos prestamos para este tipo de espacios. Buenísimo. Bueno, ya cerrando este primer segmento, donde ambos pues nos presentaron, nos dieron una presentación de sus organizaciones y su perspectiva de ciudad, de la libertad. Ahora quisiera ver a colación que estamos celebrando de forma positiva el aniversario de Caracas, y en este sentido pues quiero iniciar con la parte interactiva. Les voy a hacer varias preguntas y bueno, luego Gabo la responde. La primera pregunta es la siguiente. Me gustaría que me dijeran en 3 palabras qué es Caracas para ustedes. Tienen un momentico para pensar, unos segundos. Sí, te voy a decir, yo agarro. Porque además entre En 3 palabras, únicamente 3 palabras, me gustaría que me dijeran qué es Caracas para ustedes. O sea, tomando en consideración tanto lo positivo como lo, pero de lo que ofrece. Así que, ¿qué es Caracas para ustedes en 3 palabras? Yo creo que yo lo tengo, porque además yo soy prestada aquí en Caracas, yo soy de Maturín, entonces para mí la relación, haberme hecho adulta en una ciudad como Caracas es una cosa muy significativa, porque para mí es, digamos, posibilidades, es como sueños, me parece, que es una ciudad donde hay tantas cosas que veo posibles y tantas cosas que he soñado en conjunto de personas, y probablemente cambio. ¿Ok? Entonces sería cambio, sueños y posibilidades. Ok, Gabo, ¿cuáles serían tus 3 palabras? 3 palabras de qué es Caracas para ti. Yo no soy tan prestado, yo nací en el clínico, entonces no tengo ese de ese prestado, pero para mí Caracas es diversidad, es energía y sobre todo, tanto para lo bueno como para lo malo es lucha. ¿No? Es esas 3 cosas, diversidad, energía y lucha. ¿Ok? Diversidad, energía y lucha. Tomando en consideración estas 3 palabras, tanto de Mari como de Gabo, ahora quiero que me cuenten brevemente cuál ha sido lo mejor que le ha ofrecido la ciudad, tomando en consideración pues estas 3 referencias o estos 3 pilares que ustedes consideran que es Caracas para ustedes. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia o qué les ha ofrecido Caracas? Yo creo que para mí... ¿Ah? Los puse a pensar. Usted lanza esas preguntas abiertas y bueno, responde ahí. Me encantan estas preguntas porque también creo que apuntan a una cosa muy sensible, ¿no? O sea, como que no solamente vivimos en Caracas y trabajamos por Caracas, sino que, bueno, somos caraqueños, ¿no?
Bueno, eso te va a decir mi familia si le preguntas. Yo creo que a mí Caracas me ha dado una oportunidad que no creo que pudiese haber tenido en otro lugar del mundo, y es como, es una cosa que la tengo súper clara, que es, yo he podido desarrollar mi liderazgo y aprender aquí. Es un contexto bastante retador, solamente porque en esta ciudad se dieron las dinámicas y las relaciones para poder crecer yo de esa manera, crecer hasta lo que hago ahora, ¿no? Y eso me parece muy bonito. Gracias, Mari. Y bueno, sí, justamente este es un espacio de compenetración con la ciudad, porque no solo trabajar, estudiar, sino es esa compenetración que tenemos con la ciudad. A ver, Gabo, ¿qué ha sido lo mejor que te ha ofrecido Caracas? Precisamente está dentro de estas tres cosas, es la diversidad. Caracas no es homogénea, aunque a veces es fácil meterse en una burbuja. Caracas es demasiado heterogénea. Las diferencias de tipos de personas, de realidades socioeconómicas que tiene la ciudad, quizás en cuadras de diferencia, te permite mucho ampliar tu visión, y esa diversidad amplía tu visión, y al ampliar tu visión, la capacidad que uno desarrolla de adaptarse a lo que venga es insuperable. O sea, el que vive en Caracas es alguien que está diseñado, es todoterreno, se puede adaptar a lo que sea porque la ciudad en sí misma te da para lo que sea. Entonces esa diversidad es creadora, en cierto sentido. Perfecto. Y bueno, la pregunta que continúa va justamente con el nombre de este festival, la Caracas que veo. Me gustaría que en una frase me dijeran cuál es la Caracas que ven a futuro. ¿Cuál es esa Caracas que ustedes sueñan? Se colocaron los binoculares y están viendo el futuro, y María Luisa sueña tal Caracas en el futuro. Gabriel Domínguez sueña tal Caracas en el futuro. Lo que pasa es que hay una pequeña trampa porque son dos cosas distintas. Una cosa es la que sueño y otra cosa es la que veo. Y ambas soy tan pesimista como optimista. No, porque puedo ser pesimista respecto a la naturalización de la violencia. Hemos naturalizado la violencia demasiado. O sea, las residencias, los apartamentos, los edificios son pequeños campos de concentración. Suena feísimo, suena exagerado, pero es que cuando tú arrancas en cualquier punto de la ciudad y empiezas a ver lo que hay son concertinas que unen un edificio con otro, son pequeños campos de concentración en donde uno naturalizó la violencia. Por una parte. Por otra parte, creo que esa es la parte como pesimista, y veo eso hacia el futuro y lo veo naturalizado porque además lo que pareciera ser es que precisamente la incertidumbre genera lo contrario, que es deseo de certeza, y la certeza normalmente es algo represivo, es algo de reacción, y yo no veo que ese tema de la violencia vaya a reducirse o civilizarse pronto. Honestamente, esa es la visión negativa. La visión positiva es que la ciudad se rompió la burbuja, ¿no? Se rompió la burbuja en el sentido de una cantidad de privilegios y cosas que tenía la ciudad por su naturaleza de capital y por su naturaleza de deliberado suministro de servicios hacia la ciudad. Como eso ya cambió, eso está forzando a que la ciudad busque nuevas formas, nuevas dinámicas de adaptarse, porque obviamente el que está acá se tiene que adaptar a todo y lo hace. No solamente tiene que adaptar, es que lo hace, y normalmente lo hace con éxito. Entonces, eso va a hacer que la ciudad que venga en un futuro no tan lejano, yo lo veo de verdad bastante mediano, sea mucho más sostenible en todos los sentidos. Más violenta, pero más sostenible. Entonces, eso es lo que yo veo más allá de lo que yo quiera. Ahora, ¿qué quisiera yo? Evidentemente tener una ciudad de primer mundo, pero para eso tenemos que poner manos a las obras y bueno, falta mucho más para eso. Adelante, Mari. Yo creo que esta es una pregunta complejísima porque en torno a la reflexión que venimos haciendo, yo no veo posible una Caracas que no nos involucre a todos y a todas. Y lo digo como consecuencia de lo que ha significado el confinamiento y de lo que ha significado la emergencia humanitaria y la crisis en la que estamos metidos, ¿no? De los servicios y más allá. A mí me emocionaría mucho ver una Caracas
bueno, no sé, pienso que nosotros hemos estado siempre como inmersos en este discurso en la emergencia de lo urgente, ¿no? Lo urgente es, bueno, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Y eso urgente, que si bien es importante, nos ha hecho de alguna manera como meter bajo la alfombra cosas que siguen pasando, que siguen ocurriendo, injusticia, inequidad, digamos, poco acceso a los servicios públicos, etcétera, y quisiera una ciudad donde esas emergencias del urgente no fueran tales y digamos que existe espacio en estas agendas políticas para todo tipo de reflexión, ¿no? Estas cosas a mí a veces, de hablar de urbanismo feminista, como que pareciera a veces con la gente que lo comento como de primer mundo, y realmente no quisiera que este tiempo pasara sin que nosotros pudiéramos tener este tipo de reflexiones que se están teniendo en las ciudades del mundo, en el resto del mundo, y que nos posicionen a nosotros, que nos puedan posicionar en lugares de dinamismo, de progreso, de sustentabilidad, de ciudades que puedas caminar, y pienso mucho en Cheo y todo lo que tiene muchísimos años diciendo, una ciudad compacta, una ciudad que sirva, digamos, donde en verdad no tenga que prender el carro para ir a comprar pan porque tengo la panadería a puedo caminar a pie ahí, ¿no? Entonces eso, yo creo que no veo una ciudad sin la participación de todos. Buenísimo. Bueno, gracias Gabo, gracias Mari. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas. El chat está bastante full de preguntas. Y bueno, para este espacio le doy el derecho de palabra, como lo dije al inicio, a dos miembros del equipo, quienes estarán moderando las preguntas, a Luis Miguel y a Diana Canelón, que las tienen anotadas y, bueno, se las irán leyendo poco a poco. Adelante, Luis y Diana, para el espacio de las preguntas. Creo que tienes que desbloquearlo, ¿viste? Desbloquearle el micrófono. Ok, voy. O sea, Jesús, ya, pues, sí, claro. ¿Son quiénes, Diana y? Diana y Luis Miguel. Ok, Luis Miguel. Luis Miguel con... Ok, listo. Ah, me tenía silenciado. Bueno, buenísimo la intervención de los dos. De verdad, Gabriel, María Luisa, excelente ponencia de esa Caracas que estamos visualizando y de esa Caracas que queremos construir. Bueno, vamos a empezar porque tenemos un chat bastante extenso, ¿no? Hay muchas preguntas y muchas inquietudes que la gente está ansiosa porque sean respondidas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pues la primera va dirigida hacia María Luisa. ¿En qué sentido los baños para damas resultan incómodos con una arquitectura de carácter insensible? Soy hombre y pienso en nuestro caso, los urinarios son muy pegados. ¿Cuáles serían algunas propuestas específicas desde la perspectiva feminista o de género sobre la transformación de las ciudades en general y en Caracas en particular? Claro, bueno, los baños son como una pequeña expresión que quise utilizar un poco como de burla por lo que implica, ¿no? Los baños son espacios donde, digamos, como a nivel de ingeniería, no se piensa en lo que va a suceder ahí, se piensa en que el espacio sea útil ¿no? Para generar cierta intimidad mientras tú estás pudiendo ir al baño, ¿no? Pero la complejidad de eso viene en que las mujeres no solamente vamos al baño solas, vamos al baño con niños, vamos al baño con, digamos, usualmente cargamos más cosas, y eso no lo estoy inventando yo, eso hay estudios para explicar un poco cómo es que nos movemos. Entonces, tenemos que cambiar a los niños, no podemos dejar al niño afuera, no podemos, entonces, este espacio está configurado de una manera que es útil para que funcione, digamos, al espacio donde se está construyendo, pero no es útil para el usuario. Entonces,
digamos, esta perspectiva, si la quieres ver desde un punto de vista del emprendimiento o si la quieres ver desde un punto de vista de enfoque de género, es una cosa que tiene que ver con la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario, para este tipo de construcciones y muchas más, es la experiencia de un usuario que pareciera neutro, ¿no? Pero en realidad es hombre. Un hombre orina parado. Entonces, las mujeres tenemos que orinar con la cabeza pegada a la puerta porque la puerta nunca cierra, nunca tiene como el cerrojo, entonces tienes que orinar con la cabeza pegada a la puerta, no te puedes sentar en la poseta, el espacio es muy chiquito. Estas son preguntas que los hombres no se hacen porque los hombres orinan parados. Y esto que tú dices sobre los urinarios muy juntos, bueno, me parece, bueno, una cuestión como bastante válida, ¿no? Pero también hay hombres que se quejan de que no tienen cambiadores en los baños de hombre para los bebés, por ejemplo. Entonces, en esa experiencia del usuario, imaginar que ese usuario no es neutral. El usuario es una persona que siente, que tiene unas características, que se mueve de una manera, y es importante tomarlo en cuenta para el diseño. Creo que eso haya sido una buena respuesta. No, buenísimo, excelente ese punto de vista y bueno, evidentemente los baños pues pueden mostrar un reflejo de las tareas que nos son asignadas a cada uno, ¿no? Y diste en el clavo cuando dices que muchos baños de hombres no tienen estos espacios para cambiar a los niños, a los bebés. Bueno, la Caracas que queremos pues debe tener estas previsiones para todos, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta entonces. Diana, por favor, si puedes leer la segunda. Sí, aquí estoy. Ok, las siguientes preguntas son de Melanie Agrinzones, que dicen: cuando se habla de urbanismo feminista, también proponemos una ciudad sostenible. Y el otro punto, ella explica que a su alrededor consideran que una ciudad feminista se pone en lugar en el centro. Por ende, esto nos beneficia a todos como personas. ¿Cómo pueden ustedes explicar esto con su visión de ciudad? ¿Quieres tú? ¿Quieres que responda yo? Porque iba para ti eso. Sí, María, sí iba para ti. Como para los dos. No, ya vienen las otras, ya vienen las otras. Estamos como en orden para no saltar ninguna. Entiendo. Bueno, yo estuve respondiéndole un poquito a Melanie allí. Hola, Melanie. Sí, cuando se habla de urbanismo feminista, y no estoy hablando como una experta, ¿no? Todo esto que les estoy planteando aquí han sido reflexiones desde el activismo que me han logrado como conectar con estos otros elementos de unas profesiones en las que no soy, digamos, no estoy propiamente formada, ¿no? Más bien como curiosa. El urbanismo feminista es una cosa que ha logrado como articular desde el análisis de estas diferentes perspectivas que les estaba hablando: proximidad, diversidad, vitalidad, representatividad, accesibilidad, una cantidad de, o sea, ha logrado como juntar una cantidad de variables entre las que se incluye el ambiente, ¿no? Se incluye la edad de las personas para el análisis de los espacios, se incluye la capacidad, se incluye, digamos, la identidad sexual, la identidad de género, y en ese sentido el tema de la sostenibilidad cobra muchísima importancia, porque cuando actúas desde esta perspectiva de análisis, lo que obtienes es un entorno muchísimo más compacto, ¿no? Entonces es un entorno que debería funcionar para sostener muchísimas áreas de la vida, incluida el acceso a la naturaleza, muy estrechamente relacionada con una escala que sea más humana, ¿no? O sea, no sé si me estoy complicando un poco las cosas, pero lo que quiero decir es como un espacio donde mi interacción con el ambiente y con lo sostenible que pueda llegar a ser todo tiene un componente como muy yo con el ambiente, yo con la parada, yo con el acceso al transporte público, yo con... Bueno, creo que un poco por ahí, pero esa es una discusión como más grande. Gracias, María. Ajá, Gabo, vas al bate. Aquí pregunta José Teixeira.
¿Qué piensas de la idea de generar nuevos centros urbanos a través de incentivos económicos que promuevan la descentralización de la población por un lado y la creación de centros urbanos con distintos fines, económicos, turísticos, políticos, como he escuchado que sucede en Estados Unidos? Por ejemplo, ¿crees que es posible? ¿Lo consideras positivo? Bueno, en realidad no solo es posible, es que eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió en Caracas en su momento cuando Leopoldo López y Enrique Capriles se convierten en alcaldes, empiezan a generar incentivos fiscales para que empresas fundamentalmente vayan a sus municipios. Eso ya pasó. Y de hecho, esa movida del centro de la ciudad hacia Chacao ocurrió en ese periodo. La creación de Ciudadanesco, por ejemplo, es otro ejemplo de que eso ocurrió, de que esos incentivos sirven para eso. De hecho, cuando uno ve, te das cuenta de todo lo que es la Candelaria tiene mercantil, el provincial, el venezolano de crédito y a 4 centrales de banco importantísimos, uno al lado de otro porque el centro financiero estaba allí. Y en su momento, cuando estos alcaldes llegan, tratan de mover la ciudad hacia otro lugar, pero estrictamente hacia lo financiero. Entonces, evidentemente esas cosas pasan y son positivas y ha pasado ni siquiera en Venezuela, ha pasado en Caracas, lo cual hace que muestra que es posible y que sencillamente, en cualquier caso, lo que yo sí creo que deberíamos plantearnos es no solamente en un sentido financiero, que es donde yo creo que estuvo la gran limitación de estas personas, que fue solo hacia lo financiero. O sea, quizás deberíamos pensar unos ejes de construcción ciudadana a través de la innovación, a través de la creación de laboratorios y de emprendimiento. Quizás uno estrictamente hacia lo comercial. El gran centro de comercio de Caracas se llama Parroquia Santa Rosalía, que donde más se mueve el comercio en Caracas es en el cementerio, es en el mercado del cementerio, reñido con Katia. Entonces, cuando tú te das cuenta el volumen de comercio que hay ahí, ¿por qué no hay incentivos hacia allá? ¿Por qué la vialidad hacia esas zonas no es necesariamente la mejor? ¿Por qué no hay conexiones entre esas zonas con otras zonas de la ciudad buenas? Son las cosas que realmente nos obligan a pensar un poco de los verbos que yo dije al principio de la conversación, ¿no? Del ser, el estar y el tener. Eso ya es en la ciudad. Pero ¿por qué normalmente no viene a nuestra cabeza el cementerio, la parroquia de Rosalía como una parroquia que mueve mucha plata? Y pensamos quizás hasta en la Candelaria, cuando realmente el volumen es distinto y la naturaleza del comercio es distinta. Esas son las cosas que justamente hacia lo público ha pasado y pasará. Y lo que tenemos que hacer nosotros como actores que pensamos influir en lo público es cómo se puede hacer de la mejor manera posible hacia adelante. Excelente, Gabo. Diana, ¿vas con la otra? Sí. El siguiente punto es de Jesús Pernilla, que él le explica. Este punto es muy interesante, ya que en otros países se han podido cumplir políticas públicas. Él pregunta que si en Caracas es factible el uso de bicicletas, ya que hay lugares que el suelo es liso, es plano, y a veces también hay lugares que no contamos con el espacio físico necesario. Pequeña. Pueden responderlo cualquiera de los dos. Sé que los dos tienen experiencia en el ámbito de la bicicleta y de la movilidad Sí, con la bueno, ahí hay un tema que yo creo que es importante tener muy en consideración y es ya no vista otra vez, como lo había comentado anteriormente, como una cosa antagónica, sino como una cosa complementaria. Porque al final del día, por ejemplo, me pasa mucho que yo vivo en Colinas de Bellomonte ahora, entonces hay lugares donde me cuesta subir porque no tengo una buena condición física. Bueno, ajá, y me paro y sigo caminando, o sea, sigo empujando, llevo la bicicleta en la mano, ¿me explico? No es tan totalitaria la forma de moverse en la ciudad, y no todos los espacios son esos. O sea, si yo veo que una acera está mala, probablemente no vaya por ahí, o sencillamente vaya un poco más despacio. Eso no quiere decir que yo no quiera lugares mejores, que yo no quiera un mobiliario urbano mejor. Evidentemente lo quiero, pero es que eso afecta
eso no solamente afecta a la bici, cuando tú vas en carro el problema es más o menos el mismo. Por ejemplo, la vialidad en lo que es las aceras. Bueno, no, vamos a decir la vialidad de la calle. No la acera, sino el piso, pues, por donde pasan los carros. En los lugares de montaña, independientemente de si son al norte o al sur de la ciudad, son una desgracia. Pero en lugares más planos no son tan desgraciadas esas situaciones. Y eso es parte de la idea de que, bueno, evidentemente la ciudad tiene relieve, son cerros, se filtra el agua, o sea, pasan cosas alrededor de eso que afecta también. En mayor o menor medida, no lo sé, porque eso yo creo que habría que estudiarlo. Pero en mi experiencia, por ejemplo, una cosa es la ciudad, con lluvia y sin lluvia. Una cosa es la ciudad, cuando cargas con un muchacho, o cuando cargas con muleta, o cuando no lo cargas. Y eso va a condicionar absolutamente todo lo demás. En mi experiencia, la mejor forma de moverse en la ciudad con lluvia es en bicicleta, por ejemplo. Oh, y tengo razón para creer eso, porque cuando tú estás en carro, entonces la cola no te deja moverte cuando hay lluvia. Entonces, pero cuando estás en moto, el peligro de caerte en un hueco y que esa caída en el hueco sea letal y termines con la pierna hinchada, no es el mismo riesgo que si caes en ese hueco con la bicicleta, porque bueno, te caes y te paraste y no pasó nada, pero con una moto, o sea, la lesión es de otra naturaleza. Y a pie o en autobús es peor, porque entonces tiene la lentitud del carro con el hacinamiento de un autobús, con lluvia. Entonces, la invitación en este sentido es a pensarlo, a pensar todo de forma complementaria. O sea, ¿cómo es posible que una cosa ayude a la otra en cada uno de los elementos? Y no necesariamente se excluyen. En su momento hubo iniciativas como el tema de Blanca o canales exclusivos como se intentó hacer en la Avenida Nueva Granada de la peor manera posible para el transporte público, que genera siempre una optimización del espacio público y una optimización del transporte público. Pero para eso hay que pensar siempre con la idea de la complementariedad, no como el tema del antagonismo de una cosa u otra o una cosa sobre la otra, porque ese es otro. El sobre lo otro a veces se impone lamentablemente. Sí, yo como complemento a esa pregunta podría agregar que el tema de la discusión sobre si es posible manejar bicicleta en Caracas o no es una cuestión que tiene ya bastantes años. Nosotros con Bicimamis nos incorporamos al activismo más o menos en 2011 y ya reciente, antes de que nosotros nos hiciéramos como grupo conformado como formalmente, ya habían otras organizaciones como Cicloguerrilla promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte. Eso generó en varios logros, como la ciclovía que se logró hacer a pesar de diferentes tipos de reclamos y comentarios que habían sobre no solo la manera en que se hizo la ciclovía y dónde se eligió, sino los materiales que se usaron, bueno, en fin. Entonces, el uso de la bicicleta como medio de transporte es una cosa que es posible, que ya mucha gente la hace desde hace muchísimos años, pero que por supuesto tiene sus complejidades. Caracas es bien interesante manejarla de este a oeste porque a un ritmo más o menos de 14 kilómetros por hora que puedes hacerlo en una bicicleta, tú puedes llegar más o menos en hora y media de, no sé, de los dos caminos hasta San Martín podrá ser. O sea, es El Paraíso. El Paraíso, sí. Es bastante posible de este a oeste, pero de norte a sur tiene sus complejidades, ¿no? Esto da para muchísimo más. Hay una apuesta, ha habido como de todos estos grupos que nos hemos organizado y los que han subsistido a los diferentes cambios. Hay muchísimas propuestas de ciclovías ya hechas de acuerdo al uso que se prioriza por los usuarios que ya manejan la bicicleta como medio de transporte, que, dicho sea de paso, usualmente no son las vías principales las que toman los usuarios para poder llegar de un lado a otro por temas de seguridad, ¿no? El uso de la bicicleta, como dice Gabo, es una cuestión que es complementaria a otros usos de transporte porque sabemos que la bicicleta pues no puede responder a todas las necesidades que tenemos de carga, de movilidad y de distancia y depende también, por supuesto, de nuestras capacidades. Entonces, es una cuestión posible. Yo te invito a que si te interesa como participar o digamos, manejar bicicleta como medio de transporte, te acerques a grupos como,
Bicicultura, Biciaventuras, que son grupos que se han mantenido bastante activos. Nosotros es probable que le demos un nuevo aire a Bicimamis y eso nos emociona. Y comenzar a hacer rodadas en grupo es una cuestión que yo recomiendo siempre para crear esa seguridad en el asfalto y después poder andar solo por ahí. Pero posible es. Totalmente seguro, no siempre. Excelente, excelente, de verdad que muy bueno ese aporte. Bueno, yo aquí tengo una pregunta que es es un poco extensa, pero me parece muy buena y me gustaría que ambos nos dieran su punto de vista. Creo que con esta pregunta se pueden encerrar la mayoría de las interrogantes y de los retos que representa esa Caracas que estamos visualizando, que ya se han dado muestras y vestigios de ella, pero que cuando nosotros incidamos en lo público tenemos que darle mayor fuerza, ¿no? Y es sobre una realidad cotidiana, creo que lo pudieron repasar un poco, pero me gustaría un poco más a fondo la respuesta. Voy con la pregunta. Es de Edma Salazar. La idea de transformar la ciudad implica a veces reconocer el cambio del centro geográfico y de la mayor cantidad de gente de la Avenida Baral, La Hollada, hacia Plaza Venezuela y Chacaíto. Revisar los temas de seguridad, tener espacios de encuentro y comunicación, uso de plazas, parques, dar permisos para el buen funcionamiento de negocios por emprendedores y artesanos, que se garantice la sostenibilidad alimentaria, nutricional, sanitaria y de identificar los espacios de precariedad, sincerar hasta qué punto se pueden cambiar o transformar los barrios, urbanizaciones menos segmentadas y zonas de quintas y casas. Caminar la ciudad permite ver los estragos de las alcantarillas sin tapa, de los botes de agua sin reparar, de los sitios de cúmulo de basura y de escombros. ¿Qué proponer? Algunas zonas en específico, como Carapita, Montalbán, El Paraíso o la Cota 905. Bueno, yo quisiera empezar a responder y fundamentalmente respondiendo a algo que tú dijiste, que suele ser como un error conceptual en el que caemos quienes estamos tratando de discutir político, y es cuando incidamos. Error, ya se incide. O sea, no es que tú tienes que llegar a un espacio para poder incidir, no es que yo tengo que lograr A, B para poder llegar a C. O sea, la incidencia va en la medida que haya organización. La incidencia no va en la medida que tengas espacios de poder. No es ese el orden, porque si no, sencillamente no va a ocurrir. Entonces la incidencia va solamente a la organización. Lograr cosas solo si estamos organizados. De resto no se va a lograr. Por eso lo que les invito a ustedes que nos están escuchando todos es, pensemos que ya incidimos. Cómo incidimos es otra cosa, pero ya incidimos en el desarrollo de las políticas de la ciudad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la sostenibilidad de los servicios, ¿no? Bueno, y que hablaba sobre el tema de que hay botes de agua, bueno, pero en gran medida eso va con la necesidad de la ciudad como la tenemos hoy. Hay botes de agua porque no se paga el agua. Si el agua se pagara, por ejemplo, a nivel de servicios públicos, muy probablemente es plata que se está perdiendo y alguien va a ponerle paro a eso, porque está perdiendo plata. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Ya el tema de los subsidios para eso es otra cosa. Los subsidios en zonas populares o no zonas populares, el que menos tiene, ya eso es política dirigida en otra dirección. Entonces, en ese sentido, en los servicios todo tiene un costo, todo tiene un precio. La cosa es quién puede pagar más o menos. Ya eso es otro planteamiento que lamentablemente en las políticas que se han dirigido desde antes del chavismo, porque el chavismo se hizo muchísimo énfasis, van con el subsidio general a todo el mundo. Y eso evidentemente genera lo que vemos ahorita. Por otro lado, la balcanización. Hablaba de la separación de urbanizaciones y de varios lugares que precisamente cierran calles, ¿no? Entonces yo cierro la calle, estoy seguro, y es una ilusión de seguridad, porque al final los secuestros y las cosas que ocurrían y ocurren van a seguir pasando, sencillamente cambia la forma en la que pasan. Sobre eso hay unas iniciativas, una iniciativa muy interesante que yo observé en Chacao, si mal no recuerdo fue con la gestión de Graterón o de Leopoldo, no estoy muy claro, fue la creación de Uno Chacao Brilla como un proyecto en el que la gente, o sea, la alcaldía hace la reparación o la recuperación de espacios, sí, solo sí, la gente del edificio quitaba las rejas, porque la reja ponía más feo el espacio,
o la alcaldía se comprometía si solo si abrías la calle y no la cerrabas y la ponías privada. Entonces eso eran pequeños incentivos para que la gente dejara de aislarse y buscara más bien compenetrarse, buscara integrarse, pasar del aislamiento a la integración. Y eso se hace también con política. Eso va de la medida de que tú sepas qué quieres construir y hacia dónde lo quieres construir. Y cuando esas políticas se implementaron, lo que empezamos a ver fue que en Chacao, en el casco de Chacao sobre todo, fue donde se notó mayor la diferencia, se notó más diferencia. Habían edificios que tenían unas puertas hermosas y de repente ahora lo veías. ¿Y por qué antes no lo veías? Porque antes había entre rejas para llegar a esa puerta. Porque la gente, precisamente por una reacción, lo que había hablado anteriormente de certidumbre versus incertidumbre, se encerró y se dio. Eso hay que buscar generarlo, pero para eso también tienes que tener un buen sistema de seguridad, iluminación. La iluminación suele ser algo que no está en la cabeza de la gente. Para la gente se siente segura si solo si ve una patrulla, pero no se preocupa mucho si el árbol tapa la luz o si el poste funciona. Entonces, son otros elementos que ustedes, que también están vinculados con lo público, es importantísimo que empiecen a pensar de una forma mucho más amplia para poder entender y hacer política desde y hacia la ciudad. Sí, totalmente de acuerdo con Gabo. A mí me parece que como un poco como para complementar esa pregunta sobre integrar espacios que están precarios, yo creo que la ciudad del futuro probablemente pase por la descongestión, ¿no? Digamos, Caracas se sostiene en ciudades satélites, donde muchísima gente que hace vida en la ciudad no vive y no vive en la ciudad, ¿no? San Antonio, Guarenas, Guatire, y la precarización de diferentes lugares tiene que ver con muchísimos factores, pero también es una pregunta que hay que hacer, ¿no? O sea, la precarización ocurre porque esta gente se está mudando a buscar acceder a unos recursos que en otro lugar no tendría. ¿Cómo nosotros hacemos esos recursos? Que es un poco también lo que estaba diciendo Gabo, como descentralizar poderes y descentralizar, digamos, cómo la capital funciona en relación a las regiones. Creo que es muy interesante. Nada, eso. Yo debo escuchar. María, ¿sigues con nosotros? ¿Me dejaron de escuchar? Sí, Por un momento, que ahora sí te dejamos de volvemos a escuchar. escuchar. No, pero creo que ya, o sea, creo que la precarización es una cosa que hay que reflexionar en cuanto a cómo se descomprime, pero también si no se puede descomprimir, creo que hay alternativas bastante chéveres de diseño, de ingeniería, de cómo integrar esos espacios a sistemas de movilidad más complementarios con los sistemas de transporte público, ¿no? Eso a mí me parece medio pañitos a agua caliente, pero se entiende la necesidad de por qué una persona migra a la ciudad capital. Eso es un reto del futuro. O sea, nosotros vamos a tener, ¿cuánto? 80% de las ciudades del mundo para el 2050 van a estar urbanizadas. O sea, imagínate tú los retos para los servicios públicos, para la planificación urbana que todo esto va a tener. O sea, esta situación que vemos en barrios como la Cota 905 o los otros que mencionaban ahí arriba, es un tema que hay que ver con bastante cuidado, ¿no? Cómo nosotros vamos a canibalizar recursos que están en espacios bastante limitados. Perfecto, María Elisa. Bueno, ya con la siguiente pregunta creo que estamos cerrando la ronda. Entonces, Diana, adelante. Cómodo o de respeto. El poco mantenimiento de la suciedad, hasta antes de la pandemia al menos. Robos, acoso a la mujer, etc. ¿El metro sigue representando a futuro un medio de transporte viable o no?
creo que la puede responder cualquiera. Si quieres, Sí, es que si quieres arranca tú y yo te No, quiero hacer. te lanzo. La verdad es que, a ver, es todavía un medio. A ver, hay otro medio. Realmente la pregunta sería si hay otro medio de transporte masivo viable. La verdad es que no, pareciera que no hay otro en la ciudad, pero más allá de eso, es que porque el metro es un declive es fundamentalmente por un tema de sostenibilidad. La idea del metro gratis era sencillamente un tema de demagogia de campaña, pero el metro por mucho tiempo no solamente tenía un costo, sino que tenía un costo que era superior al del transporte superficial. O sea, el metro por muchísimo tiempo costaba más caro que las camioneticas, por muchísimo tiempo. Y no solamente eso, sino que el costo variaba según la distancia que recorriera. Eso hacía que el metro como idea y como negocio fuese algo perfectamente sustentable. Cuando eso se eliminó, el metro se fue para abajo. A tan sencillo como eso. Entonces, evidentemente sigue siendo un medio, pero si ahora, si queremos un metro gratis eternamente, evidentemente no va a ser un medio, va a convertirse progresivamente en el infierno que es, y ese infierno va a empeorar. Ahora bien, cuando volvamos a esquemas de sostenibilidad, pues las cosas empiezan a sincerarse. Yo recuerdo que yo de niño, nosotros no usábamos el metro siempre porque era más caro. Punto uno. Punto dos, yo recuerdo que cuando habían días que íbamos a usar el metro, mi mamá me decía, agarra un suéter que hoy vamos a usar el metro. Porque el aire acondicionado dentro del metro estaba toda mecha. O sea, estamos hablando de que eso existió en Caracas. Entonces, el recordar que existió es demasiado importante para saber que sí es posible, esa Venezuela que queremos, esa ciudad que queremos, es posible y es posible aquí, porque ya ha ocurrido aquí. Entonces, lo que yo les diría es, no es sostenible como está. Y vuelvo, y aquí, para cerrar en este sentido de todo esto, al mismo juego de verbos del principio. Ser, estar y tener. El metro es increíble como estructura y como infraestructura. Está vuelto verga, pero ese es modificable, porque el estar es una situación que se pueda modificar. El es mucho más complicado, pero pues en ese sentido, digamos que es una buena noticia. Ya es una muy buena estructura que está mal y precisamente por estar mal se puede volver a su estado, a un buen estado en futuro inmediato, además. Sí, de acuerdo con Gabo. Ok, bueno, creo que han culminado las preguntas. ¿Tienes más nada que decir, Mari? No, estoy de acuerdo con lo que dice Gabo. Me parece que el metro es o sea, como en este sentido de la complementariedad, el metro es un sistema súper importante para cualquier ciudad por la capacidad que tiene para transportar gente. Es una cosa que tiene posibilidades de recuperación porque tenemos una infraestructura existente que puede ser susceptible que se recupere, pero que bueno, está enfrentando en estos momentos como bueno la crisis que estamos pasando, ¿no? Pero es un elemento de transporte fundamental para una cantidad de gente importantísima. Perfecto. Bueno, ya cerramos nuestro último bloque. Sin duda fue un espacio donde discernimos sobre la ciudad que tenemos, pero sobre todo la ciudad que queremos. Desmenuzamos el concepto de lo público y de ciudad, pues para entender cómo podemos integrar diferentes elementos y poder conseguir una ciudad libre, inclusiva, tomando en cuenta su diversidad, pero sobre todo, pues, para mejorar nuestras experiencias urbanas, tomando en cuenta esa diversidad que ambos ponentes mencionaron. Antes de cerrar y antes de culminar con el primer día del Festival La Caracas Quevedo, me gustaría que tanto Gabo como Mari me den un deseo para Caracas en sus 453 años de aniversario. María Andreina, pero un deseo así como una torta. Yo deseo Así ciclovías integradas por todos lados. Serían más o menos 70 millones de dólares. Yo creo que lo podemos lograr. Ok. Perro. Adelante, Gabo. Digamos que es un deseo que implica dos, ¿no? Es un solo deseo,
pero que implica una sola cosa, y yo deseo sostenibilidad para la ciudad, y eso pasa por el fin de la dictadura. Que así sea. Que así sea. Y bueno, esto fue todo para este primer día del Festival La Caracas que Veo. Muchísimas gracias a Gabriel Domínguez, director general del Instituto Progresista, a María Luisa Campos, fundadora de la organización Resonalia, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Nuestro primer día del Festival La Caracas que Veo. Esto apenas empieza. El día de mañana también vamos a tener ponentes maravillosos. Vamos a contar con la presencia de Carlos Peláez para hablar de una ciudad moderna y sostenible, la sostenibilidad que muchos mencionaron en el chat, en sus preguntas, y que incluso nuestros ponentes comentaron. Y vamos a contar también con la presencia de Eliana Malva, quien nos va a ofrecer su talento, su música, y también nos va a hablar de su experiencia como activista ambiental. Así que los espero el día de mañana en el segundo día del Festival La Caracas que Veo. Muchísimas gracias, Gabo, muchísimas gracias, Mari, por ser parte de este festival, pensando en la Caracas que vemos a futuro, hablando de la Caracas que necesitamos, de la ciudad libre e inclusiva que nos merecemos. Muchísimas gracias a todos, y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Hasta luego, y veamos a futuro en este festival La Caracas.